Muchísimas gracias a ustedes y a Farmacia Vidrio por la invitación para compartir con ustedes un poco de la experiencia y el conocimiento sobre la atención farmacéutica en la enfermedad renal crónica. Voy a compartir la pantalla para presentar la ponencia. El objetivo de este seminario o este webinar es concientizar sobre la importancia de la enfermedad renal crónica para la mejora en la práctica farmacéutica. Los contenidos que vamos a abordar durante este webinar es conocer un poco el contexto de la enfermedad renal crónica, un poco de qué características tiene esa persona que vive con la enfermedad renal crónica, hablar sobre problemas relacionados con medicamentos y resultados negativos asociados a la medicación en esta enfermedad, cuáles son los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales dentro de la atención farmacéutica que se puede ofertar a este tipo de población, hablarles un poco sobre el proyecto Nefrodader, que es el que estoy participando acá en España, y las conclusiones de aprendizaje. No podemos hablar de enfermedad renal crónica si no hablamos del paciente, de esa persona que día a día vive con enfermedad renal. Hace unos años, el semanario Universidad, un periódico de la Universidad de Costa Rica, recopila una serie de historias de personas que viven con la enfermedad renal en la zona de Guanacaste. Y en palabras de Pedro Alvarado, que es ese paciente que está en la fotografía, él menciona que es para él vivir con enfermedad renal crónica. Y él dice, tengo que tomar pastillas. Es todo en la vida, tomar pastillas y madrugar, levantarme a las 3 de la mañana y que de día por medio y a veces llegar hasta la noche aquí a su casa. Pero cuando me pasan por la máquina, yo me siento como que estuviera bien. Y es interesante que en las palabras de un paciente, las dos situaciones que vienen a su mente cuando se le pregunta por su enfermedad es la gran cantidad de medicamentos que utiliza, así como la máquina de diálisis a la cual está sometido como parte de su tratamiento renal sustitutivo, lo cual nos invita a la reflexión y nos pone a pensar, bueno, ¿qué acciones nosotros como profesionales farmacéuticos, como profesionales de salud, podemos hacer por pacientes como Pedro? Un poco de epidemiología. La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública mundial, por lo cual requiere que sea incorporada dentro de las políticas públicas globales. Se dice que la prevalencia a nivel global es del 13% y que aproximadamente 698 millones de personas viven con enfermedad renal diariamente. En cuanto a prevalencia, la prevalencia específicamente en México, con datos del 2017, es de 12% y aproximadamente 51.4 muertes por cada 100.000 habitantes ocasiona esta enfermedad. En relación a la incidencia mundial de esta enfermedad supera los 19 millones de personas. Además, desde el año 2000 se empezó a ver un aumento en casos en algunas zonas del mundo, como es la región de Mesoamérica, la región de la India y Sri Lanka, lo cual llama un poco a la reflexión. ¿Cómo podemos directa de morbimortalidad es un importante factor del riesgo cardiovascular y lo importante es que es una enfermedad que puede ser prevenible y también puede ser tratable. Además, algo interesante es que un 40% de personas que viven con enfermedad renal crónica y que acuden a un centro de atención primaria no saben que padecen la enfermedad. ¿Cómo definimos la enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica es uno de los grandes síndromes en nefrología y es un conjunto de enfermedades heterogéneas que van a afectar la estructura y la función del riñón. Independientemente de cuál es la causa, su carácter crónico lo da la presencia durante al menos 3 meses de dos parámetros. Por un lado, el descenso de la tasa de filtración glomerular por debajo de 60,
como indicador de la función renal, y por otro lado, algún indicador de lesión renal. Y estos marcadores de lesión o daño renal pueden ser la presencia de albuminuria, presencia de proteinuria, alteraciones histológicas en una biopsia renal, alteraciones en el sedimento urinario, algunas alteraciones que se puedan detectar en alguna prueba de imagen, algún trastorno electrolítico de origen tubular o un antecedente de un trasplante renal. La enfermedad renal crónica la clasifican en 5 estadios, desde el estadio 1 hasta el estadio 5, donde conforme avanzan los estadios, va a haber una disminución en la tasa de filtración glomerular hasta llegar al estadio 5, donde tenemos el fallo o fracaso renal con una tasa de filtración menor a 15. Por otro lado, también vemos un aumento de la albuminuria como indicador de la lesión renal. Y los colores, esta es una clasificación de CADIGO, que esto realmente con el paso del tiempo no ha cambiado mucho, en donde a colores más intensos de tipo rojo significan que hay un riesgo aumentado de mortalidad global, mortalidad cardiovascular, progresión de la enfermedad, fracaso renal, entre otras. Por otro lado, es importante que nosotros identifiquemos aquellos factores de riesgo, tanto que den inicio de la enfermedad renal como que permitan su progresión. Y encontramos factores no modificables, como puede ser la presencia de edad avanzada, o que uno sea de sexo masculino, de raza negra, o que nazca con un bajo peso. Pero también tenemos factores potencialmente modificables, como puede ser la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipemia, el tabaquismo, la hiperuricemia. Y tenemos también algunos factores que son propios de la enfermedad renal, como puede ser la anemia, las alteraciones del metabolismo mineral óseo, alteraciones en calcio, fósforo, hormona paratiroidea o acidosis metabólica, que van a llevar a una progresión de la enfermedad renal. Pero ¿qué pasa en la región de Mesoamérica? En la región de Mesoamérica, a partir del año 2000, como les comentaba al inicio, hubo un aumento de casos, que se empezaron a encontrar casos cuya causa se dice es desconocida, es decir, una manifestación clínica de la enfermedad renal que difiere de las manifestaciones y de los factores de riesgo tradicionales que veíamos en la diapositiva anterior. Es decir, encontramos adultos jóvenes, normalmente trabajadores agrícolas, que no tienen antecedentes de diabetes y de hipertensión. Entonces, por estudios epidemiológicos se ha visto que tiene una causa multifactorial, y es ahí donde, adicional al factor genético predisponente, también la exposición a altas temperaturas, sobre todo asociadas a su ocupación, el abuso de algunos antiinflamatorios como los AINES, a su vez la exposición de metales pesados y pesticidas que van a llevar a una lesión renal crónica. Y le dan un carácter ocupacional a este tipo de enfermedad. Por otro lado, conocemos de factores de riesgo en general, como edad avanzada, diabéticos, hipertensos, que personas que por tener estos factores de riesgo, a pesar de que su tasa de filtración glomerular esté normal, van a tener un riesgo aumentado a desarrollar la enfermedad renal. Y conforme pasa el tiempo, se va a dar una disminución en la tasa de filtración glomerular y la presencia, primeramente, de la proteinuria, albuminuria, como indicador de la lesión renal, pero van apareciendo algunas otras complicaciones. Desde un estadio 3, donde empieza a aparecer los síntomas de uremia, hasta la presencia de la anemia, alteraciones del calcio, del fósforo, de la hormona paratiroidea, alteraciones del sodio, del potasio, acidosis metabólica, y paralelamente empiezan a aparecer cambios a nivel cardiovascular.
como pueden ser la hipertrofia del ventrículo izquierdo o eventos cardiovasculares como el infarto agudo de miocardio, un evento cerebrovascular o incluso insuficiencia cardíaca, lo cual esto explica el carácter de esta enfermedad como un factor de riesgo cardiovascular. Y conforme aumenta el estadio de la enfermedad y disminuye esa tasa de filtración glomerular, vemos que vamos aumentando complicaciones y a su vez vamos aumentando cantidad de medicamentos. Es decir, a mayor estadio vamos a tener mayor cantidad de medicamentos y vamos a tener una mayor cantidad de complicaciones. Por lo tanto, debemos tratar de prevenir ese daño renal. Es decir, que este paciente o esta persona que está en riesgo, que tiene una tasa de filtración glomerular y tiene un riesgo aumentado a desarrollar la enfermedad renal, prevenir que esa tasa de filtración glomerular no se deteriore. O aquella persona que ya tiene un daño en su función renal, que esa tasa de filtración glomerular no disminuya más de lo que ya disminuyó. Y prevenir la progresión y complicaciones secundarias de la enfermedad. Y por otro lado, si ya estamos ante el fallo renal, un estadio 5, que este fallo renal no nos lleve a la muerte de este paciente. Porque cada vez que vamos disminuyendo esa tasa de filtración glomerular y cambiando los distintos estadios, desde el 1 hasta el 5, vamos aumentando el riesgo a presentar algún tipo de complicaciones. Y es ahí donde en este modelo preventivo tenemos que generar acciones que nos permitan a nosotros prevenir el inicio de la enfermedad renal, pero también prevenir esa progresión o incluso prevenir la muerte de ese paciente. En cuanto a la farmacoterapia, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes variables que tenemos que considerar en cuanto al tratamiento de la enfermedad renal. Por un lado, el estadio, no es lo mismo tratar un estadio 1 a un estadio 5. Por otro lado, vamos a buscar alguna forma de retardar esa progresión de la enfermedad, vamos a buscar el tratamiento de complicaciones asociadas, vamos a buscar evitar aquellos nefrotóxicos y aquí, por ejemplo, destacan los AINES como fármacos que pueden tener un carácter nefrotóxico. Tenemos que ajustar los fármacos al filtrado glomerular y por otro lado tenemos que tener una vigilancia a aquellos fármacos que retienen potasio, porque una de las complicaciones de esta enfermedad es el aumento de los valores séricos de potasio. Entonces, teniendo cuidado con aquellos fármacos que ahorran potasio o que aumentan los niveles de potasio. En esta diapositiva podemos ver un resumen de cómo es ese abordaje global de la enfermedad renal. Entonces, bueno, si ya estamos ante un estadio 5, tenemos que utilizar una terapia de sustitución renal. Y es ahí donde entra la diálisis en cualquiera de sus modalidades, hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal. Pero por otro lado, también tenemos tratamiento convencional y tratamiento de soporte. En cuanto al tratamiento de soporte, bueno, vamos a manejar algún síntoma asociado. Podemos tener el paciente incluso en cuidados paliativos, donde ya el cuidado paliativo es su abordaje, pero por otro lado tenemos que hacer lo posible retardar esa progresión, que ese paciente que está en estadio 1 no me evolucione a un estadio 5 y retardar ese ingreso al tratamiento renal sustitutivo. Para ello, ocupamos del tratamiento no farmacológico, por ejemplo, la dieta y cambios en los estilos de vida, aumento en la actividad física, pérdida de peso, evitar hábitos tóxicos como el tabaco, como el consumo excesivo de alcohol, la reducción de la sal de mesa, por ejemplo. Vamos a retardar la progresión en cuanto a la farmacoterapia, con fármacos, por ejemplo, que actúan a nivel del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y ECAS y ARA2, por ejemplo,
Los inhibidores del SGLT2, que hoy día han demostrado gran beneficio, no solo para retardar la progresión de la enfermedad renal, sino la mejora en cuanto a cambios cardiovasculares que pueda tener la persona. Vamos a reducir ese riesgo cardiovascular que está aumentado haciendo uso de antihipertensivos, hipolipemiantes, diuréticos, y vamos a tratar la uremia y complicaciones asociadas. Por ejemplo, si la persona tiene acidosis, tratamos la acidosis. Vamos a utilizar resinas, por ejemplo, para tratar niveles altos de potasio, o vamos a utilizar algún quelante del fósforo si el fósforo está aumentado, o si el paciente tiene anemia, vamos a tratar la anemia. Y también, a su vez, vamos a controlar infecciones también y vamos a prevenir insuficiencia, cualquier posibilidad de un daño renal agudo también. Por lo tanto, en este momento somos conscientes de que estamos ante un régimen terapéutico sumamente complejo. Podemos tener un paciente que tenga anemia, tenga alteraciones del metabolismo óseo mineral, tenga hipertensión, diabetes, dislipemia, alteraciones cardiovasculares, puede tener alteraciones digestivas, alteraciones de su sistema nervioso central, puede tener también dolor, entre otros, lo cual aún vemos la gran cantidad de medicamentos y de comorbilidades que tiene esta persona, lo cual va a ser un factor detonante a presentar problemas relacionados con medicamentos y resultados negativos asociados a la medicación. Por un lado, tenemos una persona, esta persona tiene enfermedad renal crónica y presenta un problema de salud, para el cual vamos a dar un medicamento que tiene una indicación para ese problema de salud y a su vez tiene una pauta de dosificación concreta. Buscamos nosotros con ese medicamento mejorar su calidad de vida, generar cambios positivos en su calidad de vida relacionadas con salud, pero también buscamos resultados clínicos positivos. Por un lado, el control de ese problema de salud, pero por otro lado también buscamos que desde el punto de vista de seguridad no aparezca alguna posible reacción adversa. Eso es lo que buscamos como resultado clínico positivo. Sin embargo, en este camino pueden aparecer resultados clínicos negativos y son estos los que se conocen como resultados negativos asociados a la medicación, que pueden ser desde el punto de vista de la necesidad, como un problema de salud no tratado o un efecto de medicamento innecesario. Podemos tener resultados desde el punto de vista de la efectividad, sea cuantitativa o no cuantitativa, y podemos tener también problemas de seguridad, cuantitativa y no cuantitativa. Es decir, la persona, por ejemplo, presenta una reacción adversa o presenta una sobredosis desde el punto de vista de seguridad. ¿Y cuáles van a ser las causas de estos resultados negativos? Las causas son múltiples y estas causas se conocen como problemas relacionados con medicamentos, que en una persona con enfermedad renal crónica hospitalizada, algunos estudios mencionan que la prevalencia de estos problemas relacionados con medicamentos van en un rango del 12% al 87%. Estos problemas relacionados con medicamentos, por ejemplo, los más comunes, duplicidad terapéutica, dosis pauta, duración no adecuada, alta probabilidad de efectos adversos, la falta de adherencia, el paciente no se toma el medicamento, presencia de interacciones medicamentosas, entre otras. Ahora bien, los problemas relacionados con medicamentos puede ser uno o pueden ser varios que estén ocasionando un resultado negativo asociado a la medicación. Entonces, tenemos una persona con enfermedad renal crónica, con una alta comorbilidad y con un régimen terapéutico complejo. Esta persona tiene una situación socioeconómica particular
Y la situación socioeconómica, una situación socioeconómica baja, es un factor de riesgo al desarrollo de la enfermedad renal. Esta persona no solamente acude al centro de salud, puede acudir también a la farmacia comunitaria, acude al hospital, acude a urgencias, acude a la unidad de diálisis, si ya está en diálisis, puede acudir a un herbolario, a una macrobiótica, a un supermercado, en caso de que el medicamento, como en algunos de nuestros países, que medicamentos de venta libre se pueden adquirir en otros establecimientos distintos a las farmacias, y estos, lo cual ocasiona una especie de iceberg en donde aumenta el riesgo a complicaciones, pero también aumenta el riesgo a presentar problemas relacionados con medicamentos y resultados negativos asociados a la medicación. Algunos manifestados y algunos detectados. Sin embargo, una gran cantidad de estos problemas relacionados con medicamentos y resultados negativos se encuentran de forma enmascarados, se encuentran potenciales, por lo cual esto genera como implicaciones en la persona desde la muerte hasta pérdida de la función renal por progresión de la enfermedad, aumenta el número de hospitalizaciones y deteriora la calidad de vida relacionada con salud. Uno de los principales problemas relacionados con medicamentos es la falta de adherencia, no el único problema relacionado con medicamentos. Sin embargo, por ejemplo, para el paciente que se encuentra en hemodiálisis, utilizando quelantes de fósforo, se dice que la media de la falta de adherencia es de un 51%, lo cual nos llama a nosotros a la reflexión. ¿Y cuáles son las causas de esta falta de adherencia? Bueno, las causas no escapan de las causas de la falta de adherencia de otros medicamentos. El paciente se le olvida tomar el medicamento, le genera confusión tantos medicamentos, los horarios de administración se le complican, es un esquema terapéutico complejo, tiene un temor a una reacción adversa, tiene poco conocimiento de su medicamento, cree que su medicación es innecesaria, siente alguna incomodidad a la hora de tomar el medicamento, es decir, el medicamento tiene un sabor poco agradable o molesto, o incluso al tomar el medicamento le genera cierto disconfort, lo cual es parte de las causas por el cual no se toma su medicamento. Pero solo la falta de adherencia tiene efectos en la persona importantes. Por ejemplo, el aumento de la morbimortalidad, el incremento de la estancia hospitalaria, altos costos para el sistema de salud, sobre todo por aumento en hospitalizaciones, y aparecen resultados negativos asociados a la medicación. Pueden ser desde el punto de vista de necesidad o de efectividad. Necesidad si no se toma del todo el medicamento, o efectividad si se lo toma ocasionalmente. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros como profesionales de salud para tratar de mejorar esta situación en nuestros pacientes? La clave no la tiene un único profesional. La clave la tiene el abordaje multidisciplinario, es decir, donde de la mano del nefrólogo colaboran otros profesionales sanitarios, como es el trabajador social, el dietista nutricionista, el enfermero, el terapista físico, el psicólogo, el psiquiatra y por supuesto el farmacéutico. ¿Por qué? Porque las necesidades de los pacientes son diversas y hemos estado conversando de necesidades a todo nivel donde se ocupe el abordaje. Ha demostrado que si hay un trabajo multidisciplinario, mejoran resultados clínicos, se reducen hospitalizaciones, se previene el progreso de la enfermedad renal, se abordan las complicaciones, se reduce la mortalidad, se optimiza la transición de diálisis a trasplante y es una intervención costo efectiva, lo cual es importante involucrarnos en este abordaje multidisciplinario de nuestros pacientes. Y para ello, la clave es la atención farmacéutica,
que ya muchos conocemos la definición, pero siempre es bueno recordarla. La atención farmacéutica, la última definición que nos menciona Foro de atención farmacéutica, es esa participación activa del farmacéutico en la mejora de la calidad de vida del paciente a través de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. Pero el farmacéutico no está solo. Atención farmacéutica nos habla de cooperar con el médico y con otros profesionales sanitarios para mejorar la calidad de vida del paciente. Es decir, yo como farmacéutico me responsabilizo de las necesidades del paciente en relación a sus medicamentos. Yo como farmacéutico empodero a ese paciente para que conozca de su enfermedad y tenga un mejor abordaje y un mejor conocimiento en cuanto a sus medicamentos. ¿Qué servicios de atención farmacéutica o servicios profesionales farmacéuticos podemos nosotros realizar en estos pacientes? Bueno, prácticamente podemos hacer todos los servicios profesionales farmacéuticos existentes, desde pacientes que están en riesgo a desarrollar la enfermedad renal, en donde aquellos servicios relacionados con la salud comunitaria, de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, de educación sanitaria, juegan un papel fundamental para prevenir el deterioro de la enfermedad renal. Por otro lado, si ya el paciente tiene la enfermedad renal, podemos en los diferentes estadios ofrecer servicios de atención farmacéutica, dispensación, indicación farmacéutica, conciliación de la medicación, adherencia, información de medicamentos, seguimiento farmacoterapéutico, farmacovigilancia. Y por supuesto, podemos también prevenir, hacer algunos servicios orientados a la prevención secundaria y terciaria, que es importante. ¿Dónde podemos llevar a cabo estos servicios? En cualquiera de los niveles asistenciales donde nosotros nos desarrollamos, desde la farmacia comunitaria, desde la atención primaria, desde la farmacia hospitalaria, entre otros. Por lo tanto, ocupamos a través de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales prevenir tanto el desarrollo de la enfermedad renal, pero también prevenir la progresión y las complicaciones, sea a través de servicios de atención farmacéutica o de servicios orientados a la salud comunitaria. Uno de los servicios principales que nos ayuda a nosotros a detectar problemas relacionados con medicamentos para prevenir y resolver resultados negativos es el seguimiento farmacoterapéutico. Y la forma de nosotros detectar estos problemas relacionados con medicamentos y resultados negativos que tenga nuestra población es a través del seguimiento farmacoterapéutico. Recordando que el seguimiento farmacoterapéutico es un compromiso, es un servicio profesional continuado, sistematizado, documentado, que colabora con el propio paciente, pero con otros profesionales de salud para alcanzar resultados, en este caso, detectar los problemas relacionados con medicamentos para prevenir y resolver los resultados negativos asociados a la medicación, que a su vez mejoren la calidad de vida del paciente. Y para ello ocupamos, independientemente de la metodología de seguimiento que se siga, ocupamos recolectar información, sea a través, si tenemos acceso a la historia clínica del paciente, también a través de la entrevista con el paciente, que nos permita a nosotros establecer un estado de situación donde consideramos variables relacionadas al paciente, su peso, su talla, cómo están sus parámetros clínicos, sus analíticas, sus laboratorios, cómo está su función renal, cómo está su función hepática, si hay presencia de alergias, de comorbilidades, variables más relacionadas con el medicamento, bueno, cuáles son los medicamentos que está utilizando la persona, cuál es la dosis, cuál es la duplicidad, cuáles son las interacciones, cuáles son los costos, porque recordando que el costo también es una variable que nos correlaciona con el acceso, cuáles son
el paciente estuvo hospitalizado y ahora se egresó. Bueno, tenemos que hacer una conciliación de los medicamentos. O el paciente tenía unos medicamentos en casa e ingresa en el hospital. Bueno, hay que hacer una conciliación entre los diferentes niveles para evitar esas duplicidades. Por ejemplo, una vez que yo tengo esa información, la tengo que evaluar, la tengo que estudiar para identificar, bueno, cuáles son los problemas relacionados con medicamentos y los resultados negativos, que me permita a mí intervenir directamente con el paciente o intervenir a través del médico o con otro profesional de la salud. En caso de que se acepte la intervención, bueno, probablemente hay un cambio en la prescripción, pero hay parámetros que nosotros tenemos que continuamente estar evaluando o observando. Bueno, presencia de reacciones adversas, por ejemplo, parámetros farmacocinéticos, cuáles cambios en la prescripción y también cuál es la modalidad, en caso de que ya está en tratamiento renal sustitutivo, que se encuentra el paciente. Porque ya un paciente en un estadio 5 vemos que es común el cambio en las modalidades. Paciente en hemodiálisis pasa a trasplante, paciente en diálisis peritoneal se trasplantó, o paciente se trasplantó y volvió a diálisis. Entonces tenemos que estar viendo también los cambios en las diferentes modalidades. Adicionalmente, el farmacéutico tiene que fomentar el autocuidado y para esto es sumamente importante identificar alguna conducta o situación de riesgo que se encuentre el paciente que yo quiera cambiar y que el paciente esté dispuesto a cambiar. Y para eso es importante hacer una entrevista motivacional donde yo entrevisto al paciente, que esto puede ir de la mano también con el seguimiento, en donde yo identifico necesidades y capacidades del paciente. Por ejemplo, yo identifico que el paciente no se toma sus medicamentos. Bueno, ¿cuáles son las necesidades que tiene el paciente en función de los medicamentos? ¿Por qué razones no se los toma? ¿Qué está pasando en ese paciente? Y con esta información yo tengo que establecer un plan de manejo integral. Pero para este plan de manejo integral tengo que tomar en cuenta las necesidades del paciente y también los recursos disponibles. Por ejemplo, yo veo que el paciente tiene que aumentar la actividad física y para ello yo tengo que hacer que el paciente aumente su actividad física. Resulta que en mi comunidad hay un parque, entonces yo puedo recomendar al paciente que vaya a ese parque a caminar todos los días. Entonces hay un recurso comunitario. O también yo sé que en mi comunidad hay una asociación de pacientes, que es un grupo de autoayuda. Yo puedo conectar a mi paciente con una asociación de pacientes con enfermedades renales, por ejemplo. Tengo que establecer procesos educativos, por ejemplo, para generar ese cambio y establecer planes de acción, que estos planes de acción son intervenciones que se van a establecer. Estos planes de acción muchas veces ocupamos del apoyo también de otros profesionales de salud. Por ejemplo, el paciente tiene que hacer cambios en su alimentación, en su dieta, y ocupamos el apoyo del nutricionista, por ejemplo. Se trata de trabajar en equipo y es ir enlazando diferentes acciones. Por otro lado, la comunicación. La comunicación es básica para poder llevar a cabo la atención farmacéutica. Recordando que el paciente está pasando un proceso de gran complejidad e incertidumbre. El paciente muchas veces no conoce ni de su enfermedad, tiene mucho temor, mucho miedo. Probablemente también tuvo malas experiencias, es decir, probablemente la madre falleció de una enfermedad renal y el paciente tiene miedo a vivir. O por ejemplo, el paciente es diabético y sufrió su madre una amputación, por ejemplo. Entonces tiene un terror a la diabetes o terror a inyectarse, por ejemplo, a administrarse la insulina. Entonces, bueno, hay que tener del paciente para poder nosotros establecer una verdadera relación terapéutica con ese paciente, generar una relación de confianza, de respeto. Nosotros como profesionales sanitarios tenemos que acompañar al paciente en el proceso. Esta comunicación tiene que ser meditada, tiene que ser personalizada. Tenemos que aprender a escuchar las necesidades del paciente y tiene que permitir la toma de acciones, de decisiones compartidas.
También muchas veces ocupamos también entender las emociones del paciente, entender ese lenguaje no verbal que nos está tratando de comunicar el paciente para tratar de generar algún tipo de cambio. Por ejemplo, tenemos unas acciones que se llevan a cabo, por ejemplo, consulta farmacéutica, educación para la salud. Esas son unas imágenes de acciones de educación para la salud y consulta farmacéutica que se realizan desde el Centro Nacional de Información de Medicamentos, CIMED, de la Universidad de Costa Rica, con pacientes con enfermedad renal, en donde a través de procesos educativos y consulta farmacéutica se buscan ciertos cambios positivos en los pacientes. Por otro lado, también tenemos algunas acciones de educación para la salud que se llevan a cabo específicamente con la Asociación Alcer, y es ahí también la importancia de nosotros como farmacéuticos involucrarnos con las asociaciones de pacientes, ver, bueno, cuáles son las necesidades que tienen las asociaciones de pacientes y qué yo como farmacéutico puedo aportar a esa asociación de pacientes. Esta, por ejemplo, es con personas con trasplante de riñón, una actividad de educación en torno a conocer la medicación en el trasplante de riñón con pacientes trasplantados. Por ejemplo, el caso del Centro Nacional de Información de Medicamentos, que realiza diferentes acciones. Aquí están la información de contacto, tanto de sus redes sociales, del WhatsApp, del correo electrónico, donde ellos generan recursos informativos, resolución de consultas, participan en ferias de salud, realizan actividades de seguimiento farmacoterapéutico, de farmacovigilancia, de educación para la salud, trabajo conjunto con asociaciones de pacientes que permitan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes. Es importante que nosotros como farmacéuticos nos involucremos desde nuestros diferentes campos de acción. Finalmente, comentarles un poco sobre el proyecto Nefrodar. El proyecto Nefrodar es un proyecto que se está llevando a cabo en 2 hospitales de España, un hospital en Granada y otro en Silla, el Virgen de las Nieves y el Virgen Macarena, que lo que busca es, en personas con enfermedad renal crónica, estadio 5, en tratamiento renal sustitutivo, demostrar el impacto clínico y humanístico del seguimiento farmacoterapéutico. Se espera que después, como parte de los resultados del estudio, lograr demostrar ese impacto que tiene tanto en resultados de salud como en resultados de calidad de vida del seguimiento farmacoterapéutico. Finalmente, ya para terminar, algunas conclusiones, recordando que el régimen terapéutico y la comorbilidad en estos pacientes aumenta a medida que la enfermedad avanza, que en estas personas es común la aparición de problemas relacionados con medicamentos y resultados negativos asociados a la medicación, y que nosotros como farmacéuticos, de la mano de un equipo de salud, mediante actividades de atención farmacéutica, podemos tener un impacto clínico y en calidad de vida relacionada con salud en estas personas. Sin embargo, vamos a ver, a veces aspiramos a hacer seguimiento farmacoterapéutico y si lo podemos hacer, qué bueno que lo podemos hacer, pero pequeñas acciones, una dispensación, una actividad de educación para la salud, una consulta farmacéutica, pueden marcar la diferencia. Lo importante es empezar a involucrarnos con los pacientes, empezar a comunicarnos con ellos y ver, bueno, cuáles son las necesidades que tienen los pacientes y ver de qué forma nosotros como farmacéuticos, como profesionales de la salud, podemos mejorar esa calidad de vida del paciente. Pequeñas acciones que realicemos con los pacientes marcan un gran impacto. Entonces también importante invitarlos a empezar a involucrarnos con nuestros pacientes. Bueno, si tenemos un paciente hipertenso, bueno, ¿cómo estará la función renal de ese paciente? Empezar a ser agentes que trabajen desde la prevención de la enfermedad renal y también desde el manejo de la enfermedad renal. Como les digo, pequeñas acciones pueden generar grandes cambios y nosotros como farmacéuticos tenemos que empezar a involucrarnos a las necesidades del paciente.
Muchísimas gracias por la atención. Agradecer a todas esas entes e instituciones que gracias a ellas estoy yo aquí en España trabajando y quedo a la espera de cualquier duda o consulta que tenga. Ahí está mi correo electrónico donde me pueden contactar igualmente si hay alguna duda o alguna consulta en relación al tema. Muchísimas gracias por la atención.